Buenas noches a todos. Vamos a empezar. Con la lectura. Ok. Muy bien. ¿Pueden ver? No. ¿Me puedes ver? Sí, yo sí veo. Ah, bueno. Ok. ¿Alguien quisiera leer? ¿Quieres yo te ayudo, Esteban? Dale pues. Gracias. Bueno, Esenios o Esenos, secta judía fundada hacia el año 150 antes de Jesucristo, en tiempos de los macabeos, y cuyos miembros, que habitan en una especie de monasterios, formaban entre sí una clase de asociación moral y religiosa, se distinguían por las costumbres moderadas y las virtudes austeras, enseñaban el amor a Dios y al prójimo, así como la inmortalidad del alma, y creían en la resurrección. Vivían en celibato, condenaban la esclavitud y la guerra, ponían sus bienes en comunidad y se dedicaban a la agricultura, opuestos a los saduceos sensuales que negaban la inmortalidad, así como a los fariseos de rígidas prácticas exteriores y de virtudes solo aparentes. Los esenios nunca tomaron parte en las querellas que habían dividido a esas dos sectas. Su género de vida era semejante al de los primitivos cristianos, y los principios morales que profesaban indujeron a algunas personas a suponer que Jesús había sido parte de esa secta antes del comienzo de su misión pública. Es cierto que que el maestro debe de haberla conocido, pero nada prueba que se hubiese afiliado a ella, de modo que todo lo que se ha escrito a, a ese respecto es hipotético. Terapeutas, del griego terapeutai, derivado de terapeutein, servir y cuidar, es decir, servidores de Dios o curadores. Eran sectarios judíos contemporáneos de Cristo, establecidos principalmente en Alejandría, Egipto. Tenían estrecha relación con los esenios, cuyos principios profesaban y se entregaban como estos últimos a la práctica de las virtudes. Su alimentación era en extremo frugal, devotos al celibato, la contemplación y la vida solitaria, constituían una verdadera orden religiosa. Filón de Alejandría, filósofo judío platónico, fue el primero que habló de los terapeutas. Los consideró una secta del judaísmo. Eusebio, San Jerónimo y otros padres de la iglesia piensan que eran cristianos. Ya fuesen judíos o cristianos, es evidente que del mismo modo que los esenios representan la línea de unión entre el judaísmo y el cristianismo. Gracias. Listo. Por toda la mitad, ¿no? Marcel, ¿quieres empezar? Tienes que dejar de compartir para que yo pueda compartir. Yo ya dejé de compartir. Yo no estoy compartiendo. ¿Ahora? No.
No, todavía no. Puedes compartir tú porque no. Ok. ¿Pueden ver? Sí, Ok. Yo no veo. No sé. No ¿No veo estás en tu nada. computador? ¿En la computadora? Bueno, yo lo voy a seguir aquí por mi teléfono. Que no puedo ver nada. Qué raro. ¿Cuál slide estás? En la primera, la prohibición de Moisés. por ahí Esteban, sí, ya no se ve. Ya dejaste de proyectar la diapositiva. No, qué tan raro. Espérate a ver. Es que ¿Qué pasó aquí? Ah, ya. ¿Ya sí pueden ver? Sí, yo ya veo. Ok. Marcy, ¿puedes ver? Sí. Ok. La clase de hoy es la prohibición de Moisés. Siempre hemos sabido que todas las iglesias, mejor dicho, las religiones, nos han enseñado de que los espíritus son cosas del demonio, hablar con los muertos es cosa del demonio, si se aparece un familiar es el diablo que toma la forma de la persona, etcétera, ¿no? Que uno no puede comunicarse de manera alguna con ningún familiar, etcétera. Que todo eso son formas del demonio que toma, mejor dicho, para presentarse y así engañarte. No están muy lejos de la verdad, porque eso en verdad puede pasar. Que un espíritu pueda tomar una forma para engañar o seducir a una persona a ciertas debilidades de acuerdo a la evolución, o mejor dicho, al dominio que tenga este espíritu sobre su perispíritu, ¿no? Generalmente son espíritus que saben muchísimo, pero que obran todavía en el mal. Entonces, ¿por qué Moisés prohíbe la comunicación con el plano espiritual? La prohibición hecha por Moisés en la Biblia Sagrada, Deuteronomios y Levíticos, ha servido como argumento de algunas doctrinas para condenar la práctica mediante. Al analizar con profundidad, apreciaremos a qué se refería con ello Moisés. Recordemos que este era un pueblo embrutecido, ¿no? Esa es la palabra. Un pueblo que todavía pues no existía ni la ciencia, no existía absolutamente nada. En aquella época éramos espíritus jóvenes que todavía estábamos dando nuestros primeros pasos en la humanidad y que no teníamos ningún tipo de filtro, como decir, para las cosas, ¿no? No teníamos moralidad suficiente, no estábamos preparados para aquel entonces. Entonces, por eso viene, recordemos que Moisés era uno de los mensajeros de Dios que vino a preparar el camino para lo que es el monoteísmo, para la venida de Jesús, ¿no? Entonces,
Entonces, en primer lugar, si la comunicación con los espíritus fue prohibida, es porque hay espíritus. Y si la ley mosaica debe ser tan rigurosa en este punto, forzoso es que lo sea igual en todos los otros, porque habría de ser buena en lo relativo a las evocaciones y mala en otras de sus partes. Si se conoce que la ley mosaica ya no está de acuerdo con nuestra época y costumbres, en algunos casos como apedrear a la mujer adúltera, la misma razón puede ser aplicada a la prohibición de la que trata. Sabemos que todavía hay pueblos que todavía se encuentran espíritus que todavía están en estado más primitivo, que todavía este tipo de acciones se practica, pero bueno. ¿Por qué entonces Moisés prohibió esto? Entonces, si lo prohibió es porque existía. O sea, ya hay una, ¿cómo se dice? Una cosa que no es coherente aquí, porque unos dicen que no existen los espíritus, el materialista sobre todo, que dice que el espíritu no existe, pero a la vez tiene su propia religión y no cree que el espíritu existe, y entonces Moisés prohíbe la habla con los espíritus porque sí existen. Vamos a ver qué dice. Esteban, ¿puedes pasar, por favor? Además, es preciso considerar los motivos que justificaban esta prohibición y que hoy no han desaparecido por completo. El legislador hebreo quería que su pueblo abandonase las malas costumbres adquiridas en Egipto, donde las evocaciones estaban en boga y daban lugar a abusos. El intercambio era grosero y perjudicial. ¿Ustedes piensan que eso ha cambiado mucho? Pues a mí no me parece que haya cambiado mucho, y con todo en prohibición. Porque en esa época, según nos cuentan, las personas practicaban lo que llamamos ahora, conocemos como magia negra, rituales, misa negra, etcétera. Hechizos te devuelvo el amor en 3 días, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Baños de no sé qué, todas esas cosas que se utilizan para cosas que no son muy, ¿cómo se decir?, positivas para nuestro adelantamiento. Entonces, por esa razón, Moisés le prohíbe al pueblo, cuando lo saca de Egipto, primero para asentar ¿cuál es la palabra? Se me olvidó. El monoteísmo, para asentar lo que es el monoteísmo. Y estos, acordémonos que los egipcios tenían diferentes tipos de dioses y también hacían en este tipo de evocación, evocar es hacer una evocación como nosotros, ¿saben? La Ouija, por ejemplo. La Ouija nada más es que un instrumento, no es que la Ouija tenga un poder, la Ouija sin nosotros no es nada, simplemente es una tabla con letras. Pero al nosotros evocar, nos sentamos frente a una Ouija y evocamos la presencia de los espíritus, entonces es cuando toma el valor. Sin nosotros, sin esa evocación, nada más es que un simple papel o una simple lámina con letras, ¿no? Entonces esto es lo que pasaba en esa época. Eran demasiados abusos, lo utilizaban para todo, lo utilizaban para las siembras, lo utilizaban para cualquier cosa, ¿no? Era una cosa muy vulgar en la época y se utilizaba normalmente para cosas que no eran provechosas, que no eran de buena índole. Y recordemos que los espíritus nunca jamás nos van a decir cosas que nosotros decir, Marcela, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, dándonos coordenadas, días, fechas, horarios, etcétera. Un mentor espiritual de elevación no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estaría interfiriendo en nuestro libre albedrío. Nos guía de una manera, pero no nos hace conocedores de todas las cosas que debemos de hacer, porque nosotros debemos de desarrollar hacer uso de nuestro propio instinto y progresión para que nosotros mismos seamos dueños de nuestra vida. Para eso tenemos libre albedrío, si no seríamos simples marionetas, ¿no? ¿Puedes pasar, Esteban, por favor?
En aquella época había un verdadero comercio con los adivinadores, asociado a las prácticas de magia y sortilegios, que eran acompañadas hasta de sacrificios humanos. La prohibición tenía, pues, razón de ser. En los días actuales, el ser humano ha logrado nuevas conquistas. El progreso se ha hecho debido al predominio de la razón y la práctica del intercambio espiritual, definida por el espiritismo, que tiene otras finalidades como son la moralizadora, la consoladora y la religiosa. ¿Por qué la moralizadora? Porque cuando una persona trabaja como medium, que le trae todos somos mediums, más adelante vamos a ver eso. Todos somos mediums, en uno de una manera más extensiva que otro, pero todos tenemos ese intercambio espiritual, de una o de otra manera. Estamos en constante intercambio. Entonces, cuando uno trabaja como medio, que por cierto es un seminario que tengo que hacer el día 28 sobre esto, sobre la caridad en la mediunidad. Cuando uno trabaja con la mediunidad, trabaja para traer un conforto a aquella familia, a aquella persona, cuando es necesario hacerlo, y una persona que está en gran sufrimiento, que puede hasta llegar a acabar con su vida, etcétera. Entonces, la mediunidad entra en ese aspecto para el que está encarnado en este plano. Y para los que están del otro plano, también es beneficioso el trabajo del medium porque puede hacer posible esa conexión y puede ser doctrinado, o sea, de ser ayudado esa persona que está en dificultad, este espíritu, mejor dicho, que está en dificultad en el plano espiritual, por nuestra propia energía, porque no es porque los espíritus necesiten de nosotros, los espíritus superiores, pero el espíritu desencarnado sí necesita de nosotros, porque es lo que más se asemeja a ellos en imperfección, porque como nosotros somos imperfectos y estamos, como decir, en el mismo estado evolutivo, entonces nosotros somos el puente perfecto para poder ellos tener esa comunicación y ser auxiliados en las mesas mediúnicas cuando vienen espíritus que todavía no saben que han muerto. Hay muchos espíritus que han pasado muchísimos años y no se dan cuenta que han muerto y viven en su mente programada, mejor dicho, en su idioplastía de que están viviendo en la misma situación y van a sus casas y van a sus trabajos, pero ellos se sienten solos, se sienten diferentes y es cuando se vienen a dar cuenta. O algunos otros que acaban de desencarnar, saben que desencarnaron, pero quieren volver al cuerpo, ellos piensan que es un sueño, es una confusión. Entonces, esa es la parte consoladora, tanto para el plano material, tanto para el plano espiritual. De manera religiosa, ¿por qué? Porque si no tenemos la religión, que por cierto nosotros pusimos un post sobre eso, si no tenemos la doctrina espírita, no es una religión, dado está, claro está. Pero sí tiene una religión. ¿Cuál es la religión? La religión del amor al prójimo, amor a Dios sobre todas las cosas y no hacer al otro lo que no quiera que me hagan a mí. Entonces, ¿en qué se basa? En la moral de Jesús. Y Jesús es nuestro guía y modelo. Entonces, si ha de ser una religión, debería de ser cristiana. ¿Por qué? Porque basada en las enseñanzas de Cristo. Porque fue el ser más puro que vino al planeta Tierra para enseñarnos cuál es el camino a seguir, ¿no? Entonces, por eso también es trae esa finalidad religiosa, ¿no? No para que nosotros andemos todo el día rezando o comportándonos de una forma extremadamente religiosa, prohibiéndonos esto, prohibiéndonos lo otro, porque sabemos que esa no es la finalidad. Y moral, porque con lo que con lo que el plano espiritual nos trae, sea plano espiritual superior, sea plano espiritual inferior, o sea, aquellos que están en sufrimiento, aprendemos. ¿Por qué? Porque el primero que debe aprender del error de aquel hermano que se encuentra en el plano espiritual, en sufrimiento, es el medium. El medium para él es el trabajo. Si yo como medium me estoy dando cuenta y estoy viendo con mis propios ojos espirituales lo que aquel espíritu está pasando, está viviendo, la experiencia es para mí, el trabajo es para mí. Entonces yo puedo comprender mejor cómo funciona la vida espiritual
Y de esa manera yo voy haciendo cambios por mí misma, porque yo misma me estoy dando cuenta que cuál va a ser mi destino en el momento en que yo continúo cometiendo los mismos errores. ¿Podrías pasar usted? La prohibición de Moisés del siglo XIV, siglo XIII, antes de, perdón, porque no fue sin duda un gran medium en la época, prohibió la mediunidad por el mal uso que de ella hacía el pueblo hebreo. Era como próximo, Esteban. Esteban, ¿me escucha? El propio Moisés, quien prohibiera a los hebreos la comunicación con los espíritus, 1400 años después se presentaría a Jesús en el monte Tabor durante la transfiguración junto con Elías, y en esa conversación ambos con el maestro, de ello puede deducirse que la prohibición había cesado. Ok, esto está en Mateo capítulo 17, versículo 3 al 4. Okay. Como dijimos, Moisés había prohibido esto por el mal uso de la mediunidad, por el mal uso, no porque hablar con los espíritus fuera malo, sino por el mal uso que se le estaba dando, y aquellos espíritus en aquel momento no tenían así como una capacidad de comprender como nosotros comprendemos ahora. En aquella época éramos espíritus muy rudos, muy bruscos, y no lográbamos comprender, y entonces ¿cómo se sometía? Por el miedo. Por eso fue que Moisés, ¿cómo podía someter a un pueblo así, de duro, de difícil? Entonces la única manera que había en aquella época era el temor a Dios, el Señor de los ejércitos, el que Dios castiga, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que más ellos se asemejaban y podían comprender en esa época. Ya después, cuando vino Jesús, Jesús no vino a derogar la ley, como él mismo dijo, sino vino a darle el toque humano, el amor, a traernos a Dios como Padre, ¿no? No como un ser inalcanzable. Ponerse él en la posición de nuestro hermano mayor. Es más, el otro día leí que Jesús en una de sus citas dice que no ve a sus discípulos como sus seguidores, ¿no? Sino como sus amigos. O sea, esa cercanía que él viene a hacer con nosotros, porque nosotros somos, al final del día, una familia universal. Entonces, al ellos presentarse Moisés y Elías en la transfiguración. Transfiguración significa que un espíritu se puede presentar, ¿no? En este caso, como por ejemplo aquí. En este caso, ese espíritu se puede presentar, ¿no? Estando en otro lugar, no está físicamente en ese lugar, pero hace una transfiguración, como si fuera un holograma, una cosa así, ¿no? Entonces también hay otro tipo de transfiguración, yo no sé si ustedes han visto, o voy a tratar de mandar ese video, pero está en portugués, donde Divaldo Franco está hablando y él empieza a tomar el rostro del doctor Becerra de Menezes, y si no miramos muy bien, entonces no nos damos cuenta, pero cuando miramos muy detenidamente, él va comenzando a sus facciones, van cambiando, se va anchando su mandíbula, va haciendo unos gestos que va transfigurando su cara. Y eso también ocurre en las mesas mediúnicas. Una persona puede alterar su estado físico por unos momentos. No quiere decir que me voy a convertir en otra persona, sino ciertos rasgos físicos, ¿no? Puede pasar eso. Entonces, en estos momentos se dice que ya termina la prohibición en este momento. Entonces, la verdad es que el espiritismo condena todo lo que motivó la interdicción de Moisés. O sea, se condena el mal uso de la mediunidad. Todo tipo de sacrificios, todo tipo de uso mal hecho por los mediums, porque hay mediums dentro de la doctrina espírita que se han dado casos que utilizan su mediunidad para negocio propio, cuando se sabe que la mediunidad
no es para negocio ninguno. Entonces esa es una de las cosas que siempre el espiritismo no nos prohíbe, pero siempre nos alerta. Los espíritas no ofrecen sacrificios ni interrogan a los adivinos, no usan insignias ni talismanes. Rechazar la comunicación mediúnica es repudiar el medio más valioso de instruirse, ya sea por la iniciación en los conocimientos de la vida futura o por los ejemplos que tales comunicaciones nos proporcionan, lo que estaba diciendo. Los espíritus, cuando nosotros trabajamos como medium, cuando sabemos utilizar nuestra mediunidad, podemos vernos muy favorecidos, primero, porque estoy viendo del error de aquella persona que ya vivió y lo está viviendo en el plano espiritual para yo aprender, y también estoy aprendiendo de las enseñanzas que me estoy conectando con el plano superior a lo que yo debería de hacer o que lo que deberíamos de camino a seguir. Próximo. La práctica de la mediunidad en el espiritismo no tiene como meta solamente la producción de fenómenos físicos. Siempre decimos eso y nosotros siempre lo recalcamos en Medellín Espírita. No hay casa espírita sin espíritu, eso es un hecho, ¿verdad? Ahora mismo nosotros estamos siendo amparados por espíritus en esta clase. ¿Por qué? Porque la adoctrinación es una manera de mediunidad, ¿no? Es una forma de mediunidad porque hay espíritus que están con nosotros ayudándonos a nosotros comprender estas enseñanzas y trayendo a otros para que también puedan aprender de esto que nosotros mismos estamos estudiando. Entonces, fenómeno físico, muchas personas se acercan a la doctrina espírita pensando de que uno va a andar incorporando por todas partes, hablando con espíritus o voy a ver un espíritu en cada esquina. Eso no es así, ¿no? Ya nosotros hemos visto eso y muchas personas a veces como que llegan propositalmente a la casa espírita solamente para tener una comunicación mediúnica y no funciona así. No es el propósito de la doctrina espírita. Está destinada a despertar a los incrédulos, el curar enfermedades orgánicas y espirituales. Las actividades curativas, más allá de demostrar la acción de la misericordia divina, sirven para alertar al ser humano de que él es algo más que materia. Somos más que un cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo. Este cuerpo nada más es de la carrocería que necesitamos para vivir aquí en este planeta. ¿Y quién es el conductor? El espíritu, nuestra alma, que llamamos alma al espíritu cuando está en el cuerpo físico, ¿no? Debe despertarlo para el real sentido de la vida. El espiritismo nos debe despertar para el real sentido de la vida. Por eso el estudio del Evangelio, las lecturas que hacemos al comenzar el Evangelio, que ya nosotros hemos visto cómo nos trae un llamado a la conciencia, ¿no? Siempre nos trae en esas lecturas en forma de parábolas, nos trae muchas cosas que se aplican a nuestra vida. Entonces, por eso siempre decimos que el espiritismo se utiliza en todo aspecto de la vida, en todo. Dentro de nuestra casa es donde primeramente lo debemos utilizar, con nuestros propios familiares. ¿Cómo yo puedo andar hablando de amor al prójimo? ¿Cómo yo me puedo sentar enfrente de una computadora hablando de perdón, hablando de la familia, hablando etcétera? Cuando yo no tengo una buena relación con mis padres, no tengo una buena relación con mis hermanos, con mis hijos, he descuidado mi hogar, etcétera, ¿no? Entonces, por eso mismo, nuestro trabajo, nuestra misión, como decía Esteban en el Evangelio, cada uno tiene una misión. ¿Cuál es mi misión? Me preguntaron una vez. ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo yo puedo saber cuál es mi misión? Bueno, observa en qué cosas tú tienes dificultades, lo que más difícil se te hace. Esa es tu misión. Es replantearte la vida de una manera diferente para cómo cambiar esa manera tan difícil es de cambiar y que a uno mismo le molesta, como yo anteriormente estaba conversando. Entonces, esa es nuestra misión, perfeccionarnos. A cada momento desahogarnos de esa maleta llena de cosas que traemos del pasado, que traemos una cruz cargando, entonces vamos aliviando nuestra propia cruz con el mejoramiento íntimo, con la reforma íntima. Obviamente no va a ser en una encarnación, pasarán muchas, pero en cada una
adelantamos lo suficiente. Eso va de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestra velocidad. Provocándole modificaciones de orden moral frente al mundo terreno, repleto de intereses inmediatos, o sea, de enseñarnos que la vida es más que lo que vivimos ahora, que el inmediatismo, que el materialismo en el que estamos envueltos, ¿no? Y el hombre busca su felicidad. Los espíritus nos dicen que la felicidad es materialmente lo que necesitamos para vivir y espiritualmente conciencia tranquila. Esa es la felicidad definida según los espíritus, tener una conciencia tranquila y lo necesario para vivir. Marci, muy importante como agregar que este carro que yo estoy manejando no va a importar en la próxima existencia. Este título que yo obtengo no va a importar en la próxima existencia. Este estatus que yo tengo no va a importar en la próxima existencia. Entonces es muy importante entender que lo único que pasamos, lo único que cargamos adelante ante la próxima existencia son nuestros enseñamientos, nuestras experiencias, lo que aprendemos, lo que sufrimos, y el sufrimiento también es una experiencia, también es una enseñanza. Entonces es muy importante entender que por qué el inmediatismo no es tan importante es porque todo se va a desvanecer, todo se nos va a quitar, todo cambia. Eso lo hablamos también como en las leyes de la destrucción y entendiendo que todo cambia, las formas cambian y que no nos podemos aferrar a las formas porque las formas nunca van a ser iguales, ¿cierto? Que todo cambia en ese sentido del materialismo. Y si todo cambia, hay que entender que tiene y debe cambiar. O sea que hay que dejar ir, soltar, que las cosas no son tan importantes en ese sentido porque no nos las vamos a llevar con nosotros. Exactamente. Entonces, repleto de intereses inmediatos, el hombre busca su felicidad, perdiéndose en las ilusiones generadas por la materia. Se desgasta en pasiones transitorias, atentando contra el noble ideal de la vida, que es el aprendizaje y progreso del espíritu como ser inmortal. ¿Cuántas veces nosotros vemos casi todo a diario homicidios y suicidios por disque amor, por intereses, familias de destruirse por ciertas discusiones familiares que al final del día no son ni tan importantes, porque no, eso no es importante. Entonces, es lo que decía yo anteriormente, si nosotros no traemos el espiritismo para nuestra casa, para mí, entonces yo estoy aquí perdiendo el tiempo hablando con ustedes porque realmente no lo estoy ejerciendo. Entonces yo me he propuesto, yo, Marcela, en lo personal, cuando alguien me pregunta algo, sea mi familia, sea quien sea, a traerlo, tratar de traer la respuesta con lo que el Evangelio me dice, pero sin las palabras del Evangelio, no sé si me explico. Porque cuando yo me someto a dar mi opinión, lo que realmente Marcela piensa, Marcela no es muy sabia definitivamente. Esa palabra que yo estoy diciendo, ese mal consejo que yo le puedo dar a aquella persona, puede hacer la diferencia en la vida de esa persona. Entonces he decidido de traer la sabiduría del Evangelio a mis conversaciones diarias y cuando alguna persona me pregunta algo, porque es la manera en la que yo practico y ejercito, ¿no?, la manera de vivir el Evangelio todos los días, sin yo tener que estar todos los días arrodilladas o metida en una iglesia, con el respeto que todo el mundo nos merece, claro está. Pero esa es la manera en que yo he encontrado cómo vivirlo, ¿no? Entonces las pasiones transitorias, la pérdida de dinero, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un amor y la pérdida de un ser querido es muy dolorosa, obviamente, por su ausencia física, ¿no? Pero recordemos que los lazos del amor nunca se rompen por nada, al contrario. Siempre se estrechan mucho más y mucho más en el plano espiritual cuando ya el espíritu recobra todas sus dotes
Entonces podemos ver mejor el asunto y por qué nacimos en aquella familia y por qué aquella persona nos es tan querida. Entonces eso siempre lo debemos recordar. El amor no muere con el cuerpo. Es una cosa que siempre traemos con nosotros. Próximo. La mediunidad es un medio por el cual espíritus superiores presentan nuevos conceptos y horizontes más amplios a las personas. Eso les renueva el ánimo y las esperanzas con relación al futuro. La mediunidad esclarece que moriremos, que viviremos, que reencarnaremos en otras ocasiones, en una condición social o en otra, que los principios morales enseñados por Jesús, el Cristo, hacen nacer en la intimidad de los hombres el tan soñado reino de Dios. O sea, el reino de Dios está dentro de nosotros. Nosotros mismos podemos alcanzar ese cielo interno, ¿no? ¿Cuál es nuestro cielo? Es la perfección, es el estado de paz, de conciencia, ¿no? Es ese estado de felicidad del espíritu. Entonces la mediunidad nos acerca. Otro día yo estaba conversando, no sé si fue con ustedes o en otra clase, que cuando una persona tiene una mediunidad ostensiva, tanto espíritus superiores como espíritus inferiores existen en el plano espiritual, ¿no? Como todo. Entonces, cuando un espíritu superior está cerca de nosotros, nosotros nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz, nos sentimos felices, alegres de vivir, nos sentimos tranquilos, siempre nos sentimos con una cosa que yo no puedo explicar, ¿no? Entonces, estamos siempre cercados de esa compañía, de esa buena compañía, por decir así, esa buena vibra. Pero cuando estamos acompañados por un espíritu inferior, ¿no? En este caso, un espíritu que me quiere perturbar, o a lo mejor no me quiere perturbar, porque esa es otra, no me quiere perturbar, pero él está perturbado, ¿no? Esta persona está pasando por un sufrimiento, etcétera, y yo en aquel momento me acordé de algún suceso en mi vida o de alguna cosa que me sucedió en ese momento que me dio un poco de tristeza. Yo, Marcela, experimento esa tristeza por motivo propio, porque aquella situación en sí me causó una tristeza o me causó un disgusto. Pero si este espíritu que está aquí a la par mía está molesto o está triste, este sentimiento de tristeza, de angustia, de desasosiego que yo tengo, si era así, ahora va a ser así. ¿Por qué? Porque el medium potencializa las emociones, potencializa la percepción que está captando. ¿Por qué? Porque es un radar, ¿no? Porque es como un amplificador. Realmente es eso lo que es un medium. Puede captar las energías, ya sea positiva de los espíritus superiores, ya sea negativa también. Al captar las positivas, pues emito lo que ya hablé anteriormente. Y al captar la otra que está vibrando en una faja más inferior, entonces yo amplifico eso. Entonces por eso de la nada me molesto, una cosa que no era ni para molestarse tanto, lo hice una cosa así dramática. Muchas veces a mí me pasó en muchas ocasiones que ahora yo puedo comprender. Ahora yo puedo comprender cuando nosotros no estamos vigilantes, cuando nosotros no sabemos siquiera que tenemos una mediunidad, estas cosas nos pasan por desapercibidas. A veces, no sé, alguno de ustedes se puede cuestionar, opa, yo hice tremendo show por una cosa que no era ni para tanto. ¿Por qué? Porque fue potencializada por una entidad que estaba en ese momento a la par nuestra, y nosotros tenemos esa mediunidad un poco más aflorada y no sabemos. Eso fue una de las cosas que a mí me pasaba mucho. Y esto puede pasar hasta llegar a una depresión profunda. Puede llegar hasta una depresión profunda y a veces cuando ya es un obsesor, entonces ya las cosas cambian y se pone un poco más difícil, ¿no? Próxima. El contacto con los muertos entre comillas, porque solo muere el cuerpo físico, a través de la mediunidad nos muestra que por la acción de la ley de causa y efecto cosechamos todo aquello que sembramos, que una vida egoísta y orgullosa solo conduce al sufrimiento, al paso que una conducta pautada en las orientaciones del Evangelio
nos encamina para un estado de equilibrio y verdadera felicidad. Entonces, esto es como decir, el buen provecho el que nosotros podemos hacer de nuestra mediunidad. Y si nosotros nos ponemos a meditar, cuando nosotros meditamos, cuando nosotros nos recogemos hacia nuestro interior y comenzamos a ese autoanálisis, entonces aquellos espíritus que están a la par nuestra, que están buscando nuestro avance, nos enfocan a aquellas cosas que probablemente nosotros no estamos viendo. Entonces, ese trabajo uno lo va haciendo progresivamente, hasta llegar a comprender. A veces muchas personas han llegado a desarrollar, muchas personas me preguntan, ¿cómo yo puedo hablar con mi mentor? ¿Cómo yo puedo hablar con mi ángel de la guarda? ¿O cómo yo puedo saber si es mi mentor el que me está hablando? ¿Cómo? La primera, calmando nuestra mente y meditando. Esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, meditar. Calmar nuestra mente para poder entrar en sintonía con ellos. Pero si yo estoy haciendo cosas que van en contra de las leyes morales, ¿no? O sea, si yo ando en cosas que no debería de andar, entonces tengo que tener mucho cuidado cuando yo estoy meditando, porque esta es otra. Tengo que tener mucho cuidado a quién yo estoy meditando y a quién yo me estoy acercando, o mejor dicho, quién se está acercando a mí. Porque de acuerdo a donde yo esté caminando, esas son las amistades que yo voy a tener a mi alrededor. Entonces, por eso es muy importante siempre tener cuidado con las cosas que hacemos, porque incluso una cosa tan, por decir así, tan simple como meditar, nos puede llevar a... Exacto. Y Marci, yo quería decir una cosita antes para que no se me pase, y es que nosotros les damos mucha teoría al principio, pero hay una razón de ser. Y entonces el por qué les damos tanta información antes de entrar en la mediunidad y ¿cierto? En todas esas cosas que sí vamos a pasar, el pase, todas esas cosas prácticas, es muy importante el estudio, porque el entendimiento es exactamente lo que necesitamos antes de empezar a hacer esas prácticas de meditación, de pase, de mediunidad, todas esas cosas, es entender o sea, saber tener el entendimiento para poder hacerlo bien. Porque si no, es lo mismo que montarse en un carro y empezar a manejar sin haber estudiado las normas de tránsito, cómo funciona, la mecánica, todas esas cosas que son muy importantes en un carro, ¿cierto? El cuidado del carro, todo eso. Entonces, es muy importante entender el por qué nos demoramos un poco en el espiritismo para empezar a hacer la área práctica, que es pues obviamente todas las cosas que uno tiene que hacer porque, porque es importante el entendimiento. Eso es lo que yo quería como compartir ahí. Sí, exactamente, y porque sería una irresponsabilidad de nuestra parte entrar a temas sin una previa preparación, porque en vez de hacer un bien, estás haciendo un mal. Es lo que continuando con lo que yo estaba diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos estudiando. Les voy a contar mi historia personal en 2 minutos. Cuando yo siempre fui medium, pero nunca lo supe, no lo sabía. Cuando yo comencé a estudiar, se potencializó más esta mediunidad, por decir así. Era mucho más activa, porque a medida que uno va estudiando, uno va abriendo, ¿no? Va abriendo ese conocimiento y va abriendo esta parte de aquí, ¿no? Los puntos de fuerza, y entonces todo eso que ya está en nosotros, porque esto ya está en nosotros. Entonces vamos tomando el espíritu va tomando conciencia de las cosas. Entonces aquel que tiene un tipo de mediunidad de trabajo o más aflorada, entonces ya empieza a ser más activa. Por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar el primer curso, este que ustedes están haciendo, yo no podía dormir porque me hablaban
me hablaban, o sea, yo quería dormir y entonces me estaban hablando, contándome historias y podía mirar lo que me estaban narrando, etcétera. Y una de las cosas que muchísimo más me llamó la atención es que una persona me estaba hablando en francés y yo agarré mi lápiz, yo empecé a tener un lápiz y un cuaderno y comencé a escribir en francés lo que él me estaba diciendo sin yo saber, porque yo de francés no sé nada. Entonces, comencé a escribir y lo puse ahí. Al día siguiente, yo ya tenía que ir al centro espírita, entonces lo traduje en Google. Entonces lo llevé al director al director mediúnico de la mediunidad y entonces lo que decía el mensaje era que necesitaba ayuda para su hija que estaba pasando una dificultad en aquel momento y que si nosotros lo podíamos ayudar, ¿no? Entonces todo esto fue una línea bastante breve y me dio el nombre de la persona y así fueron pasando diferentes cosas. Después miraba exactamente un hindú, después venía viendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces la mediunidad flora muy rápido, flora muchísimo más. Entonces, cuando no tenemos preparación ninguna, nos estamos metiendo, como decir, en la boca del lobo o nos estamos saltando del avión y sin paracaídas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros vamos a meditar, a alguien yo le decía el otro día que siempre debemos de enfocarnos en la espiritualidad mayor, traer a Jesús a nuestra tela mental, porque aquellos espíritus que están a la par nuestra, que nos quieren mal, por decir así, no soportan la figura de Jesús. Entonces siempre tenemos que tener en nosotros, nuestra mente, algo positivo, elevar nuestros pensamientos al universo, a Dios creador, etcétera, ¿no? Esteban expuso bien eso sobre lo que trajo y sí, es por eso también. Próximo. Todos los hombres son mediums. Todos tienen un espíritu que les dirige hacia el bien cuando saben escucharlo. Que uno se comuniquen directamente con él por una mediunidad particular, que otros no le oigan sino por la voz del corazón, o sea, por aquella intuición, ¿no? Y de la inteligencia, eso es inspiración. Inteligencia es inspiración, percepción hasta el corazón. Y de la inteligencia poco importa. No por esto deja de ser el espíritu familiar que les aconseja. Entonces, otro ejemplo. Ayer yo rescaté unos gatitos de la calle y entonces ya di uno en adopción, él está feliz, una familia esplendorosa, me encanta. Entonces me quedan otras 2 gatitas. Ayer me llamó una persona, por alguna razón no me dio aquel como, no sé cómo decir, fue como un golpe así en el pecho que uno le da y entonces me dio como una mala espina. Entonces aquella persona no, que quería venir, entonces yo puse 1000 excusas, ¿no? Yo tenía tiempo, pero yo puse excusas. Entonces, hoy estaba hablando casualmente con Arturo sobre el tema y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no le voy a dar la gatita a esta persona porque hay algo en mí que me dice que no se la dé, no me da eso. O sea, yo soy muy intuitiva y me dejo llevar, me dejo guiar por mi percepción. Entonces yo venía hablando en el camino, entonces colgué con él y yo pedí a mis protectores y dije, bueno, si esa persona no es conveniente, si es lo que yo estoy sintiendo que es, pues que esa persona no venga, no me llame y no aparezca hoy. Y así fue. La persona no me ha llamado, no me ha escrito, no absolutamente nada. Y otra persona ya se apareció que la vamos como decir, hacer una interview para ver si califica para ella. Pero es esas cosas que a veces nosotros pasamos por alto y entonces decimos, son cosas mías. Entonces debemos siempre tener esa perspicacia para poder comprender lo que el plano espiritual nos quiere decir, pero como siempre andamos como atolondrados, a veces no captamos lo que el plano espiritual nos quiere decir. Y no es porque ellos no nos quieran avisar, es que nosotros no sabemos captar. Y a veces lo captamos, pero lo ignoramos. En este caso, yo voy a ser honesta, iba a ignorar la sugestión, pero fue más fuerte que yo, o sea, era una cosa que no salía de mi cabeza. Hasta que yo decidí no darla, ya yo no me quedé en paz. O sea, eso era una cosa que tenía que pasar así, así lo hice. Entonces, conclusión del tema, todos somos medium en diferentes frecuencias, unos más, unos menos, y debemos de tener ese cuidado con nuestros
actos, ¿no? En las cosas que nosotros vivimos en nuestro día a día, porque sabemos que existen, como en el mundo material, personas buenas y personas malas. Vendrá el que quiere venir a darme un buen consejo, una buena ayuda, que siempre están a la par nuestra. Y también viene el envidioso, ¿no? Porque siempre tenemos a alguien envidioso y los espíritus no dejan de ser lo mismo, no porque no tengan cuerpo, son diferentes. Viene el envidioso que me está viendo que yo me estoy esforzando, que yo estoy queriendo hacer las cosas bien, pero no le gusta, no quiere, o simplemente otra persona que está perturbada y entonces yo ya estoy un poquillo desequilibrada por mi propio carácter, entonces ya me desequilibro y eso trae consecuencias mayores dentro de mi casa, dentro de mi trabajo, etc. Entonces esa fue la clase de hoy. Ya hoy terminamos esta unidad Hay una y más, hay una más. sí, esta unidad la terminamos. No, esta era la última, ¿no? No, hay dos, mira. Ah, pues yo pensaba que esa era la última. Bueno, llamadle espíritu, razón, inteligencia. Siempre es una voz que responde a vuestra alma y os dicta buenas palabras, sino que vosotros no las comprendéis siempre. Escuchad, pues, a esta voz interior, a este buen genio que os habla sin cesar y llegaréis a oír progresivamente a vuestro ángel guardián, que es lo que yo estaba explicando. Cuando nosotros comenzamos a tener esa conexión, ese interés por querer hacer contacto con nuestro ángel de la guarda, nosotros vamos cambiando modificando, mejor dicho, nuestras actitudes, vamos tratando de comunicarnos con él por medio de telepatía. Bueno, menos yo uso la telepatía. Y así uno va progresivamente captando directamente los consejos de él, que nos tiende la mano desde lo más alto, desde los cielos. Repito, la voz íntima que habla al corazón es la de los buenos espíritus. Y bajo este punto de vista, todos los hombres son médiums. Esa corazonada que nos da, esa cosa, siempre hagamos caso de esas corazonadas, ¿no? Que sean lógicas, obviamente. Esas corazonadas que sean lógicas y que nos traigan algún tipo de inquietud. Yo he aprendido que cuando uno está en una incertidumbre, el Evangelio en la parte de las oraciones nos dice que cuando estamos en una incertidumbre, acudamos a la oración y expongamos nuestro tema, que ellos nos van a encaminar a la mejor decisión. Y bueno, ese fue el tema de hoy. Nosotros terminamos esta unidad, ya la terminamos hoy y estábamos hablando Esteban y yo y nosotros, este curso lo terminamos en septiembre. Lo terminamos en septiembre, ya nos quedan 2 unidades nada más. ¿Bien? Así es. Bueno, vamos a hacer el cierre. Listo. Vamos a cerrar los ojos, pidiendo permiso al plano espiritual para cerrar la noche de hoy, estos estudios de la doctrina espírita, llevando en nuestros corazones las ganas de ser diferentes, de dejar el miedo atrás, de dejar el materialismo atrás y enfocarnos en realidad en lo que es importante, que es la evolución moral de cada uno de nosotros, ayudar a otros y el autoconocimiento que nos va a llevar a otras vidas mejores. Seguiremos evolucionando y ayudando a todo el mundo. Y pedimos un poco también por los necesitados, las personas que están sufriendo. Pedimos por esa tragedia por los necesitados de esa tragedia, ese edificio que colapsó hace 2 días. Todavía están buscando cuerpos. Pedimos por esas almas en perturbación, que todavía no se han dado cuenta, que no saben lo que está sucediendo, que busquen y que encuentren amparo, que sean amparadas, dirigidas y guiadas. Pedimos por todas esas familias
de todos los damnificados, también que encuentren su paz y que sepan que no es un adiós, sino un hasta luego. Y así le pedimos al Maestro Jesús, a todos los mentores de la casa y sobre todo a nuestro Padre Celestial, el permiso de cerrar el estudio de hoy. Que así sea. Que así sea. Una Buenas feliz noches a noche para todos. Gracias. todos.